Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, desde la hora 20, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. ¿Y los prejuicios? ¿Prejuicios? O sea, ¿es una banda con prejuicios? ¿Cómo manejan esta situación? No, tenemos cara para todo, ¿eh? O sea, no, el rock es duro, fuerte, rápido, veloz. Como lo que nos sale, lo único que sabemos hacer, aparte. Otra cosa no podíamos hacer. Ni nos interesa tampoco. Y a todo eso sabe una cuota de humor que le faltó a los Violadores, la cuota de humor. A veces hicimos algo, jugamos más que nada con la ironía en algunas letras. Y acá más que irónicas ya son tomadas de pelo, ¿no? Hay un tema que se llama Pilsen, precisamente, donde habla de que no gastes en gaseosas, Pilsen te da más. Pero, entonces, ¿se cansaron entre ustedes o los cansó el medio? Ambas cosas, todo hace una misma cosa. Fue un poco entre nosotros, peleas internas. De ahí quedamos yo y el baterista Sergio, peleas con el guitarrista, peleas con el bajista. Y el medio también nos hartó. Un diario, un suplemento de un diario, Yes. No lo voy a decir en español para no hacer publicidad. Por ejemplo, sus periodistas en el año 91 apostaban a la muerte de Violadores. Algunos apostaban a septiembre, otros a noviembre, otros a diciembre. Y bueno, nadie ganó, porque fue en junio del 92. Pero nos iban poniendo de a poco a la lenta agonía, crónica de una muerte anunciada, jugando con títulos de García Márquez. Bastante bastardos estos sinvergüenzas, ¿no? Nos querían ver muertos. Nos vieron muertos, pero ahora no. A mí por lo menos me ven renacer con otra banda. Enrique Pil Chalar murió en un punto en el que proyectos, satisfacciones personales y expectativas luminosas confluían como nunca antes en 4 décadas de actividad pública. La voz de los Violadores y Pilsen, que falleció repentinamente el viernes 13 de agosto, a los 62 años en Lima, tenía pasaje para volar a Buenos Aires el próximo 24 de septiembre. Tenía una gira programada para presentar su último disco con Pilsen, un show de peso en el Teatro Broadway para diciembre. Sueños de un viaje a Alemania, un libro muy avanzado en coautoría con el periodista Juan Ignacio Provéndola y hasta una selección de cervezas artesanales con el nombre de su banda. Hoy en Sin Conexión rendimos nuestro homenaje al comandante del punk argentino, Enrique Chalar. Vamos a compartir la charla que tuvimos hace unos días con nuestro querido amigo periodista y escritor Juan Ignacio Provéndola, en el cual nos va a contar sobre el libro que estaban escribiendo en conjunto y sobre todo el legado musical que nos ha dejado el comandante. Entre charla y charla aprovecharemos para repasar algunas de las canciones de su último disco titulado Carne, Tierras y Sangre, que semanas atrás se había quedado con el premio Gardel por el mejor disco del rock pesado punk. Bienvenidos. Sin Conexión Especial. Cualquier jetón se cree un Rolling Stone. Cualquier bronceado es más rey de ocasión.
se respira en los pibes de la calle. Cuántos viejos activa que piden que se les calle. No importa tu edad, la juventud está dentro tuyo. Te acordás de pibe, te metían el chamullo. Ahora ves los pibes y los mira de reojo. Cuántos punky flojos que nos fue quebrando el tiempo. Vamos a cambiar eso porque este es el momento. Todo puño arriba como si fuera cemento. Anarquía es un proceso, la libertad comienza cuando te sentís preso. Y da asco verlo así, silenciado hasta morir. Silenciado hasta morir. Y da asco verlo así, silenciado hasta morir. Silenciado hasta morir. Hasta morir. Especial Sin Conexión. Juani, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hermano. Hola negro, buenas tardes, noches, días, según para quien sea que nos escuche. Bueno, acá andamos en Buenos Aires, esperando que venga el calor, que por lo que me decís, allá ya lo tienen hace tiempo. Bueno, qué suerte para ustedes. Así es, bueno, qué placer volver a tenerte acá en Sin Conexión y queríamos un poco hablar con vos y repasar un poco de lo que pasó estos últimos días, ¿no? Y leímos tus crónicas y como nos decías en la charla previa, ¿no? A veces nos toca noticias no gratas, ¿no? Y son las que más te cuestan escribir y más sobre lo que pasó en estos últimos días, ¿no, Juani? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Escribir es lo que menos me cuesta, lo que más me cuesta es procesarlo personalmente, ¿no? Eso sí, es difícil y cada día que pasa, bueno, voy cayendo más. Pil era, como vos sabés, un amigo mío, más allá de un tipo que admiraba y lo respetaba por su arte, y él creo que también respetaba mi laburo porque compartía muchas de las notas que yo hacía en sus redes, pero bueno, teníamos proyectos en común, él tenía varios proyectos en común, estaba por venir a Argentina encima después de casi 2 años, con un disco fabuloso que yo recomiendo a todos que lo escuchen, Carne, Tierras y Sangre de Pilsen. Y bueno, todo eso se fumó, ¿no? Y encima atravesado por otro tipo de cosas. Por un lado, esta discusión que vos sabés que ya viene del año pasado, no es nueva. El último capítulo viene del año pasado sobre si rock murió o no murió. Bueno, tanto insisten con ese título que al final lograron matar a los rockeros, ¿no? O que se mueran, claro. Eso por un lado y... Me encantó muchísimo, Juani, ¿no? Hablando de una de las crónicas que sale en página 12, un título que lo pudiste utilizar, ¿no? Con esa frase, ¿no? Hasta la victoria, comandante. Impecable. Y todo lo que viene después, nada, es una nota para descubrir. Y eso es lo que sobresalía en la charla antes de empezar acá, digamos, de poder encontrar esta figura de Pil lejos de los arquetipos, ¿no? Que estamos acostumbrados a leer. Invitamos, ¿no? a quienes gusten de poder encontrar estas notas en página 12, donde seguramente como yo se van a encontrar con un universo distinto de lo que teníamos pensado, de lo que era este gran artista, ¿no? Que estamos acá rememorando, ¿no? Y pudiendo hablar sobre él. Sí, los que no lo conocían creían que era un roto, un fisura, un piltrafa, ¿no? Como su apodo lo sugeriría. Y la realidad es que no, todo lo contrario. Un tipo que no tomaba falopa, que no fumaba porro, nunca, desde nunca. Tuvo una etapa capaz que un poco, bueno, cercana al alcohol, pero después se acomodó. Le hizo bien irse a vivir a Perú, conocer a Claudia, que fue su compañera, la madre de su único hijo. Y bueno, después se empezó a dedicar al chikung, caminaba mucho. Descansaba bien, comía bien, estaba intentando entrar al veganismo, siempre por la curiosidad, ¿no? Por eso le sorprendió a todos los que lo conocían, ¿no? A todos los que llegaban a él por primera vez, quedaban muy flasheados porque se dan cuenta que no era el roto que ellos creían que los iba a recibir, ¿no? Era un tipo, aparte muy sereno hasta en su forma de hablar, no era un tipo desbordado por la ansiedad, capaz de sostener una conversación de lo que sea, de fútbol, de la Segunda Guerra Mundial, de la música folclórica boliviana. Era impresionante, sabía mucho y lo que no sabía lo preguntaba. Y si vos se lo contabas, él te escuchaba. Era un tipo que sabía escuchar mucho también, ¿no? Y todas estas son características que lo hacen un distinto
entre sus congéneres, ¿no? Entre los criados en una década tan áspera como fue la década del 80. Fíjate, negro, que esa década se cierra con la muerte de Luca Prodan, de Miguel Abuelo y de Federico Moura, ¿no? Que fue, bueno, como un parteaguas de esa década, y otros que se fueron quedando en el camino. Y pensé que Pil iba a ser de los últimos porque aparte uno lo veía bien, eres un tipo que te irradiaba calma, te irradiaba vida cuando compartías con él cualquier tipo de actividad, ¿no? Bien, como vos decís, esta idea de esa época, ¿no? De los 80, y que tan bien retratás y podés analizarla, ¿no? En una de tus primeras publicaciones, en Rock Politique, donde analizás bien nuestro contexto histórico-cultural y donde Violadores tiene una parte fundamental, y lo hemos experimentado en tu presentación. Y cómo te tomó, digamos, estudiarlo a Pil, a Violadores y a otros tantos, ¿no? A Virus también, en este tan presente. ¿Cómo fue asimilar toda esa información que recaudaste cuando empezaste a conocerlo a él? Y lo titulaste así, ¿no? Como el referente del punk en la Argentina, como el comandante, y en Latinoamérica. ¿Qué tamaña responsabilidad? ¿Cómo llevan estos tipos estas banderas? Que después las dejan o lo dicen que es un momento y que hay que continuar. Es interesante la comparación entre Pil y Federico Moura. Hablábamos mucho con Pil de Federico, de su obra. El año pasado justo nos detuvimos, no sé por qué, a hablar mucho de él. Bueno, Pil había compartido varias cosas con él y de hecho la foto que vos mencionás, que es esa en la que están Stuka y Pil con Federico y Julio Moura en plena guerra de Malvinas, burlándose de un afiche que la dictadura de Galtieri había pegado en todo el país, incitando al odio, ¿no? Hacia los ingleses, y con un Falcon de fondo. Esa foto es muy fuerte. Fue en el contexto de una entrevista para la revista Expreso Imaginario, que finalmente nunca salió, hasta que resulta que el periodista que la había hecho, Marcelo Gació, la tenía todavía, tenía el audio. El tipo había conservado las cintas, después la digitalizó. Y bueno, me vio tan... Yo le conté la historia, que esa foto lo usaba mucho para presentar Rock Politique, y que, bueno, que hasta Pil mismo se había olvidado de lo que había dicho. Y bueno, Gació me dio todo el audio, son como 3 horas de audio, y me dijo, nada, hacé lo que quieras, desgrabala como quieras, la nota es tuya. Mirá. Una generosidad zarpada, porque cualquier otro con eso... Haz un libro. Sí, o la esconde, que eso también es bastante habitual. Con Bien. Pil estábamos haciendo un libro sobre su primera época, el punk, la primera época de Violadores, hasta la salida del primer disco, que fue con una formación ligeramente distinta a la que después los hizo populares, y los mismos ex compañeros de Pil en Violadores nos pijoteaban, sobre todo fotos que tenían, alguna cinta de algún concierto. Entonces era muy loco porque los mismos ex Violadores nos negaban material que ellos tenían para que nosotros hiciéramos un libro de la primera parte de Violadores, y de repente un periodista X me manda las cintas, así que bueno, escuchar eso y reescucharse Pil casi 40 años después, porque la entrevista fue en el 82 y a mí me la pasaron en el 2019, hermosa, porque se arman en varios momentos de la entrevista, se arman debates entre Pil y Federico, ¿no? Mirá. En una época en la que Virus había sacado recién su primer disco, Wadu Wadu, y Violadores ninguno. Para mí son dos bandas muy vinculadas a los 80. Virus, sin Federico, no volvió a ser más Virus, por más que los hermanos intentaron, pero es más bien una banda tributo, o era. Uh-huh. Y Violadores también, más allá que siguió en los 90 y después en los 2000, pero su época de oro estuvo en los 80. No sé, yo podría escribir todas las semanas notas sobre Virus y sobre Violadores. Creo que básicamente hago eso. creo que básicamente me dedico a hacer eso, pero es porque son bandas tan profundas y con inspiraciones tan diversas y con mensajes tan llenos de entre líneas, que es inagotable la lectura. A nivel de Los Redondos, yo las ubico a ese nivel, ¿eh? No tienen nada que... Su obra no tiene nada que envidiarle a Los Redondos. Los Redondos, la única diferencia es que lograron convertirse en un fenómeno masivo y popular. Claro. Que entró al corazón de miles y miles y miles de personas, y bueno, la ritualidad, que después la mantuvo el Indio. Esa es la diferencia. Pero a nivel artístico, intelectual, a nivel del marco teórico,
son 3 bandas que están en el Olimpo. Y bueno, agárrense, porque ahora, bueno, muchos van a empezar a descubrir quizás la obra de Pil al nivel de lo que pasó con Federico, que como Federico se murió hace más de 30 años, hace 30 años que estamos profundizando. Bueno, con Pil esto va a comenzar recién ahora. Y sin dudas en el último disco y cómo lo describís, cómo fue la grabación y bueno, todo lo del premio Gardel y bueno, nada, la obra que deja, ¿no? Plasmada. Y sobre todo después sobre el final de tu reflexión sobre ese western, lo encontré y lo descubrí en tu nota que dije, wow, Dios mío. Sí, hermoso. El último disco, bueno, es increíble, ¿no? Porque resulta ser, bueno, finalmente el álbum definitivo de Pil, el último, ¿no? Y creo que si él hubiese sabido que iba a ser así, no lo hubiese hecho tan bueno como lo terminaron haciendo, sí, porque es un disco en donde, por primera vez en su carrera, aparece un tercero ahí en la creación artística. Siempre Pil, bueno, nada, primero fue Stuka, su socio creativo, en Violadores, una dupla que también, yo la pongo a nivel del Indio y Sky, la pongo a nivel de Julio y Federico Moura. Hay personas que son muy talentosas para crear individualmente. Después hay bandas en donde ese rol va girando, como en Sumo, por ejemplo. Sumo es Luca, es Moyo, es Da Funkio, es Petinato, es Arnedo, es Superman. Son todos al servicio de la música cooperativa. En algunas canciones habrá más aportes de uno que de otro. Y después hay dúos compositivos, ¿no? Y Pil siempre laburó bien con eso, primero con Stuka y después con el Tucán, que fue el guitarrista con el que laburó después de Violadores. Con el Tucán también estuvo en una formación de Violadores más contemporánea. Y con la guitarra, bueno, Tucán se encargaba de la música. Pero a partir de la entrada de Tommy Loiseau, que bueno, fue el último bajista de Pilsen, que es un tipo que fue criado en la cultura, ¿no? El hijo de Caloi y hermano de Tute, dos grandes humoristas gráficos. Y bueno, ahí se sumó algo que no era habitual en la dinámica creativa de Pil, que era un tercero, ¿no? Tommy la tenía muy clara con la grabación, él se había armado un estudio de grabación en la casa, al que iban un montón de bandas, porque Tommy aparte era un divino, un encanto de persona, era muy copado, y con una cabeza fabulosa. Entonces, bueno, eso me parece que repartió o distribuyó mejor las fuerzas y permitió hacer un disco como el último, como Carne, Tierras y Sangre, el último de Pilsen, en donde esto va más allá del punk, ya no es punk, es una búsqueda de 3 cabezas iluminadas para tener unas letras tremendas, pero para también iniciar una exploración que va desde la distorsión hasta el tinku, hasta el western, hasta el rap, ¿no? Hasta la música urbana. Todo, por supuesto, todo finalmente con la firma de Pil, ¿no? Que es el que le da la garantía y el nivel superior a eso, ¿no? Las letras de Pil, la impronta de Pil, como decía yo, su resistencia a los archivos, ¿no? Era un tipo que resistía a los archivos musical ideológicamente, así que bueno, recomiendo a todos que lo escuchen nuevamente. Comunicate con nosotros al 03-764 6479 64. No lo sabía.
Sin conexión. Especial. Y me parece interesantísimo la movida del hip hop porque viene a tomar la movida del rock. Yo creo que el rock no tiene que ser siempre protesta ni debería ser así constantemente, pero si el rock no tiene ese desafío, entonces no lo hay en la música, porque después la otra música es el reggaetón, está la música romántica, la cumbia, que la cumbia villera algo dice, pero bueno, no tiene mucho valor artístico. El trap no me gusta. El trap yo creo que es una cosa muy mágica, tan mágica que hace desaparecer las notas, que así no hay, ya es algo así. Pero el hip hop y el rap me gustan. Y en algún disco de Los Violadores yo intenté rapear. Hay un tema que se llama Que Dios nos perdone, que está en un disco en vivo, en obras. Intenté, antiguo lugar llamado cielo, medio a lo Beastie, a lo bestia. Especial. Sin conexión. Ya no puede insinuar, develar, amenazar, latigar, y su cuerpo flagelar. Por condena del censor, ella irradia pura soledad y pesar. Más
Llegamos a la primera media hora de este programa de Sin Conexión. No te vayas del dial de Radio Provincia, porque después de la pausa tenemos un poquitito más de programa. Ya volvemos. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. El comienzo de Los Violadores fue lo mejor que yo he vivido en la música, porque no teníamos nada, estaba en nada. Y es el mejor momento de tu vida, cuando estás en nada. Cuando lo tenés todo, tenés algo, ya sos un conquistador, ya empezás a depender de tu conquista. Cuando no tenés nada es que querés todo y te llevas a todo por delante. Yo de chico, compraba una revista que se llamaba Pelo. Y esa revista en algún número salió por allá por diciembre de 1976, hablaba de algo nuevo en Gran Bretaña que se llamaba Pan. Y cuando vi que decían que eran muy desordenados, prolijos, y que no sabían ejecutar instrumentos, y vi los nombres, y uno era Sex Pistols y otro era The Clash, y dije, acá tengo una oportunidad para hacer música. Yo miraba todo eso y decía, estos tipos de dictadura, ellos viven en democracia, en monarquía parlamentaria, ¿no? Están en contra de la reina, bien, nosotros tenemos un dictador asqueroso, que estar en contra. Yo estoy en contra de la sociedad argentina en ese momento, la repudiaba, porque era totalmente represiva, era asfixiante. Sin Conexión Especial. El caso de Los Violadores de la dictadura era la peor pared que existía, porque nos arrestaban, nos golpeaban, nos torturaban, la pasamos muy mal en la Universidad de Belgrano, la hemos pasado pero muy mal, Era un concierto o un arresto, un concierto o un arresto. Todo lo que sea persecuciones en cuanto a arrestos, en cuanto a la banda Los Violadores, crean algo que con el tiempo se llama mito, leyenda o ciertas pequeñas hazañas y victorias individuales ante la justicia injusta. No era gracioso, Sí, hay que pensarlo, si nos sirvió para crear si es que existe, yo creo que sí, ese mito, el que indaga, qué banda que se aguantó tantas cosas, bien, pero a mí no me gustó estar preso 5 días y tirado en el piso, no me gustó nada eso. Hoy en día está lo que hizo el punk, que es hazlo tú mismo, sí lo puedes hacer, eso es fantástico, pero está dormida la gente en el sentido que la tecnología nos hipnotizó a todos, a mí también. Creo que es bueno que un día paremos de trabajar tanto, paremos de consumir tanto, creo que nos vaya mejor, vamos a estar más tranquilos. El punk no tiene futuro, ¿no? El futuro es el presente y el pasado ya pasó, y el futuro cuando viene ya es presente. No hay futuro en la vida de nadie, solamente hay presente, aquí y ahora. En este segundo bloque de Sin Conexión seguiremos escuchando la entrevista que tuvimos días atrás con el colega de Página 12, Juan Ignacio Provéndola, que estaba escribiendo en conjunto un libro con Enrique Pil Chalar. Especial Sin Conexión. Inmersos en recetas del corregidor. No seré menú de tus trampas, ratoneras del cazador. Cada amanecer me engañan, me hace parecer feliz, y hoy solo puedo pensar en este destierro. Cambio tajo por puñalada. Vigilados eternamente, Gran Hermano y el miedo común, su moral y sus buenas costumbres van buscando grabarnos la cruz. Cada amanecer me engañan,
hace parecer feliz y hoy solo puedo pensar en este destierro. Cambio tajo por puñalada. Aniquilando el alma, el panóptico ganó. De las obras emerge el vencedor. Cada amanecer me engaña, me hace parecer feliz y hoy solo puedo pensar en este destierro. Cambio tajo por puñalada. Cambio tajo por puñalada. Sin conexión especial. Desde tu punto, ¿no? En este trabajo que estabas haciendo con Pil y lo que resaltás en tu nota, hay algo muy importante e interesante de poder resaltar, es que decía, que comentabas, es que nunca se alejaba de las voces y de las dotes de interpretaciones, digamos, como que acoplaba todo y que era una esponja, cuando una persona como Pili con toda su trayectoria quizás a veces no se deja, ¿no? Poder atravesar por ideas de otros. Sí, él era en ese sentido bastante, no sé si generoso, pero bastante curioso, ¿no? Y la curiosidad era la que lo empujaba, como te decía antes, a estar consumiendo películas y literatura, pero también parando la oreja con las nuevas tendencias musicales, a las que a él le caían más simpáticas, después las transformaba en canciones o hablaba con el Tucán. Decía, che, mirá, me gustaría que esta canción tenga un tono western, ¿no? Él, incluso con las letras también, él las convidaba. No es que él venía con una letra y exigía que esa letra se acomode a la música. Él a veces hablaba con el Tucán. Por ejemplo, una vez, lo contaban ellos, ¿no? Le dice al Tucán, mirá, tengo una idea de una música que me gustaría que esté ambientada en un cabaret de principios del siglo pasado, con mujeres del este de Europa, que habían venido por los movimientos migratorios y que eran explotadas sexualmente ahí, en el sur del país. Entonces le contó un poco la idea al Tucán, y el Tucán fue armando una serie de poesías, y bueno, y había ahí como una especie de brainstorming, ¿no? De lluvia de ideas, en donde no importaba qué era de quién, ¿me entendés? Si la letra era más de uno que de otro, o si la música surgió en realidad en la cabeza de Pil y después terminan los dedos del Tucán. Había un trabajo cooperativo piola. Con Pil habíamos escrito una letra a principios de año de una historia y la habíamos hecho por WhatsApp a la mañana. La noche anterior habíamos justo hablado mucho sobre Borges. Yo venía escribiendo algunos cuentos, estaba leyendo Borges porque tenía ganas de hacer un cuento borgiano, pero no tenía claro hacia dónde. Y lo hablé con él, y empezamos a pensar una idea así que quedó muy en el aire. Y al otro día a la mañana me escribe y me empieza a mandar cosas que yo no entendía, ¿viste? Que no entiendo, Pil, ¿qué me estás mandando? Y me dice, es una letra que se me ocurrió y te la estoy mandando así, sin procesarla. Entonces, bueno, nos cebamos los dos esa mañana y empezamos ahí como en un ida y vuelta. Yo le corregí algunas cosas de la rima y de la métrica, porque vos escribís una poesía, pero después cuando la adaptás a la música, viste, hay palabras que están de más porque son largas, entonces las tenés que cambiar por palabras más cortas y cosas así. Pero sobre todas las cosas empezamos a ver qué historia queríamos contar y se nos ocurrió una historia en donde un gaucho y un cowboy jugaban a las cartas, ¿no? Era una metáfora de la tensión cultural y de fuerzas entre el norte y el sur. Entonces este gaucho y el cowboy de golpe dirimían su duelo jugando las cartas. El tema era que el gaucho tenía una baraja española y el cowboy tenía una baraja de póker. Entonces, bueno, era una letra medio distópica, ¿no? Porque no era literal, o sea, los tipos de repente mezclaron ambos mazos y se pusieron a jugar, pero cada uno con las reglas de su juego, el gaucho con la regla del truco y el cowboy con las reglas del póker. Hasta que en un momento dado, en la última mano, en la última carta,
El gaucho tira un ancho de espadas y el cowboy tira un as de picas. Y bueno, ¿quién ganó? Era la pregunta, ¿quién ganó? Los dos tenían la carta más alta de su juego, ¿no? Sí. ¿Cómo se define ese empate? Entonces, bueno, el gaucho saca un facón y el cowboy saca una pistola Smith Wesson, ¿no? Entonces eso ya te demuestra la disparidad de fuerzas del norte contra el sur, ¿no? El norte dominando al sur con las cartas, con las armas. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Alguien mató a otro? Y bueno, lo que justamente eso nos llevó toda la mañana con Pil. No hablemos de la muerte, ¿me entendés? De que uno mató al otro. Como que sea un final abierto, como eran los cuentos de Borges, ¿no? O algunos cuentos de Borges en donde te metía por sus famosos laberintos y que vos como lector tenías que pensar cuál era el final de esa historia. Si el gaucho le había clavado el facón al cowboy o si el cowboy, como indicaría la lógica, lo había matado a balazos, o si quedó todo en la nada, o si quedó ahí, o si se amagaron. Bueno, todos esos laberintos borgianos en esa letra, que la terminamos de hacer, después se la pasamos al Tucán, guitarrista de Pilsen, y después quedó ahí, porque ellos querían sacar, que cuando Pil viniera a Argentina querían grabar un EP ahora, ¿no? Digo ahora porque iba a venir en septiembre. Todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque él, digamos, creaba sin ponerse a defender su lote, ¿no? La letra es mía, la música es tuya, no, iba saliendo por una idea, iba saliendo y después de nosotros fue al Tucán y después quedó ahí flotando. Entonces, bueno, quedaron como un montón de cosas inconclusas de él, ¿no? Con su partida. Comunicate con nosotros al 03764 647964. Especial Sin Conexión. Para ir cerrando, Juan, y no sacarte tiempo, dos preguntas. La primera es, bueno, claramente esto es todo muy reciente y decir, ¿qué hacer con toda esta recopilación, ¿no?, que has generado y con todo el material, esto que nos has contado? Digamos, es muy pronto para tener una respuesta, pero claramente que alguna vez tendrá que salir, ¿no?, a la luz, cuando las fuerzas y los tiempos se den. Bueno, nosotros teníamos un libro casi terminado sobre la primera era de él como músico, la primera era de Los Violadores, hasta la salida del primer disco, que fue con una formación ligeramente distinta a la que luego se hizo popular, ¿no? Un disco de culto, que no fue de los más vendidos, pero que es el más punk de todos sin duda, y una etapa muy interesante para contarla porque eran en plena dictadura, desde principios del 81, cuando entra Pil. Los Violadores existían de antes, pero con formaciones irregulares, tocaban poco, era muy desprolijo. Entra Pil
que es como la cara de la banda, la voz de la banda, y empiezan a tocar seguido. Y bueno, eso deriva en la grabación de un demo y luego en el primer disco, y la entrevista esta que vos recordabas con Virus, un montón de episodios, un vínculo muy fuerte con Riff, Papo ahí como que los apadrinó a Violadores y a B8, entonces eso les permitió hacerse conocidos, y también en lugares en donde los puteaban y les tiraban cosas y capaz que los esperaban a la salida para cagarlos a piñas. Bueno, la represión de la policía. Toda esa época, bueno, era interesante contarla, y que Pil quería recordarla porque de la historia de los Violadores es la que quizás menos se conoce. Y bueno, va a salir, sí, va a salir, pero no ahora. ¿no? Yo lo quiero despegar de la muerte de él, porque no me gustaría hacer un kiosco con la necrofilia, ¿no? Más allá que hay otros que... Sí. Claro. Así que bueno, cuando pase un tiempo lo terminaré y saldrá obviamente como un libro de los dos, que era la idea, el punk antes del punk. Se va a llamar porque era el título que él había pensado, y a mí me parecía bastante bueno, porque efectivamente era como el punk antes de que... De que conozcamos todos qué es el punk, digamos, acá en Argentina por lo menos, ¿no? Sí, antes de que eso se convierta en una etiqueta para ubicarla en una góndola dentro del mercado, ¿no? Hasta fines del 83, cuando sale el primer disco de Los Violadores, y se va Jaribé, que fue uno de los fundadores, el guitarrista. El punk era algo que nadie tenía mucha idea de qué trataba en Argentina. Había pocas bandas, y las pocas bandas que había se separaban o no grababan nada, y bueno, por eso Violadores, para poder perdurar, tuvo que hacerlo al costo de... Bueno, quizás, como decía Papo, ablandar la milanesa, ¿no? Quizás claro, no hacer canciones tan agresivas, pero bueno, qué sé yo, le pasó a los Pistols también. Los Pistols duraron un disco, después empezaron a salir otras cosas, pero duraron un disco y se separaron. Sí. Los Clash también empezaron como a abrirse del punk, ¿no? Ortodoxo, empezaron a experimentar con tienen hasta canciones ska, canciones reggae, ¿no? Y van hacia otros lados. Los Ramones también, en la década del 80 empiezan a incluir teclados en su música, se van de eso, y los Violadores también, y estuvo bárbaro que lo hicieran, porque así dejaron discos maravillosos y distintos entre sí, pero bueno, qué sé yo. Aparte, yo, negro, vos sabés que estoy presentando otro libro mío que no tiene nada que ver con el rock ni con la música. Claro. Bueno, quiero darle oxígeno también a ese libro que es de crónicas de viajes, ¿no? Las energías están ahí, por supuesto. Sí, y bueno, y esperar que baje un poco toda esta situación que no terminamos de entender, ¿no? No terminamos de caer. Claro. Y bueno, cuando la tristeza ya vaya cediendo un poco, ahí sí me voy a sentar. Lo quiero escribir con alegría, no quiero que el libro sea un bajón, ¿me entendés? No quiero que sea un santo, no quiero que sea un funeral el libro. O aparte va a ser muy zarpado por todo el material que rescatamos, porque Pil tenía una memoria formidable, y porque aparte no es solo un libro de Pil y mío. Nosotros entrevistamos a muchas personas, nos dividimos el trabajo. Yo le hice laburar a Pil, digamos. Él entrevistó a muchas personas, él por su cuenta, por WhatsApp, me pasaba los audios, desde, qué sé yo, Beto Samarvide, el cantante de B8, o Michel Peronet, el batero de Riff, que fue el productor del primer disco, hasta Marta Minujín, que los amaba a los Violadores. Marta Minujín, ¿me entendés? Hablando de los Violadores. Nada, como reflexión de esto ahí, digo, qué increíble debe ser una entrevista de un no periodista para hablar sobre algo que le interesa al entrevistador. Concretamente, digamos, que es el centro de la escena, ¿no? Digamos, me imagino yo lo jugoso que debe ser todas esas entrevistas y todos esos audios, no podías creer, de la primera mano. O sea, sí, la conexión de las personas que hablaban, digamos, no eras vos, era el Pil que estaba sacando una propia data que iba a nutrir lo que estaban haciendo. Bueno, porque justamente como el libro iba a ser entre los dos, es de los dos, y surge, en realidad yo tenía otra idea más amplia, y cuando se la cuento a Pil dice, no, pero mejor hacer un libro sobre específicamente esa primera etapa de Violadores y hacerlo conmigo, porque nosotros ya de antes queríamos hacer un libro juntos, habíamos pensado un tema, no nos cebó, pensamos otro, no nos cebó, y terminó apareciendo este asunto. Entonces, bueno, él se lo tomó en serio, y yo también lo incité a que se lo tome en serio, digamos, a que, bueno, escribir un libro no es solo decir escribir un libro, hay una parte muy pesada para laburar, densa, que te hace transpirar, y bueno, repartámonos las tareas. Y porque aparte tenía sentido que él encarara e hiciera las entrevistas, yo estaba convencido que él iba a lograr, sin tener el oficio ni el expertise del entrevistador, así todo, yo estaba convencido que él iba a lograr
mejor material que si las encarara yo. Después hubo otras entrevistas que yo hice por mi cuenta y después hubo entrevistas que hice por los dos juntos, por Zoom. Eso estuvo buenísimo. Sin duda. Así que, por respeto a él y por respeto a la seriedad con la que se tomó el laburo, es que, bueno, yo quiero despegar el libro de la muerte de él, ¿no? Aparte no es un libro pensado a partir de su ausencia, todo lo contrario, era un libro que tenía sentido con el presente. Por eso te digo, quiero esperar que pase un poco la tristeza para escribirlo con alegría y para que no sea un libro que uno lo tenga que leer y llore, ¿no? No solo es la historia de esos primeros años de Violadores, sino que también hay un diálogo ahí con el contexto social y político que es muy, muy poderoso. En el mes en el que Peel debuta en Violadores y que en consecuencia nace esta historia, la de este libro, marzo del 81, fue el mes en el que se produjo el primer cambio presidencial de la última dictadura, es el mes en el que Videla le entrega el poder a Viola, es el mes en el que Maradona, después de 5 años en Argentinos Juniors, pasa a Boca, marzo, todos los medios hablando de eso. Es el mes en el que Queen vino a hacer una gira por Argentina que marcó un antes y después. Nunca había venido una banda grosa de la música contemporánea a hacer una gira como la que hizo Queen por Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata. O sea, fue encima un mes muy importante para un montón de cosas de Argentina, y en ese mismo mes se estaba armando esa formación de la primera banda punk en Argentina. Entonces de hecho así arranca el libro, ¿no? Como para que tengas noción, o para que el que lo lea tenga noción de dónde estábamos parados. De lo que estaba pasando, ¿no? No es solo relevar lo que pasaba con la banda y canciones y más, sino cómo eso convivía con otra serie de cosas en un contexto terrible como era el de la dictadura. La última, en lo que me contaste cuando estabas escribiendo la nota y lo que contarles cuando dijiste, bueno, ¿cómo ilustramos? Encontrar las paredes, ¿no? Y esos pequeños homenajes, de hace cuánto uno no encuentra, ¿no? Las pintadas. Increíble esa anécdota de contarme que fueron a buscar qué encontrar y encontraron como 30 grafitis, ¿no? Ese es increíble. Una expresión tan old school, pero tan presente en momentos épicos como estos, ¿no? Son únicos. Sí, y yo no la noté ni en Palo Pandolfo, ni en Willy Crook, digamos, las otras tristes muertes que hubo este año, tipos muy grosos, ¿no? Pero con Peel se generó algo que no lo hubiese imaginado. Yo lo que sucedió fue que vi una foto en Facebook de un graffiti y en la foto nos decían qué lugar era, nos costó como un día porque el que tenía la foto no era el que la había sacado, entonces tampoco sabía dónde era. Estuvimos un día ahí como haciendo una campaña con otros amigotes a ver si alguien sabía dónde quedaba, hasta que finalmente encontramos la dirección. Era en el barrio de Colegiales. Y bueno, entonces ahí fue la fotógrafa de Página 12 a sacar la imagen. La imagen que sacó Ceci Salas era mucho más linda porque era de día, la foto original era de noche, era como que decía Peel vive, pero era oscuro, ¿viste? No había vida en esa foto. Ceci fue de día, más iluminado todo. La nota salió en Página con esa foto. Esa foto no sé si se viralizó, pero empezó a circular mucho, y al otro día una chica se tatuó ese graffiti en el brazo, y después un montón de otros grafitis más, de Peel vive o Peel con el signo infinito, otros tatuajes que aparecieron y otros tantos que existirán y que no me enteré, pero bueno, nada, ojalá que las paredes de Buenos Aires se pinten con ese nombre para que generen curiosidad en quienes no lo conocían y lo conozcan, porque en definitiva, como dijo un tipo al que la inteligencia rockera un poco que lo bulinea, porque dicen que hacía baladas o que era ingrasa o qué sé yo, pero que yo lo recontra respeto y de hecho su música me gusta, que es Walter Giardino de Rata Blanca. Él dijo una vez: los que mandan no somos ni vos, ni yo, ni la gente, sino las canciones. Así que bueno, descubran las canciones de Peel, ya entenderán por qué es que se generó todo esto. Impecable el cierre, Juan, y muchísimas gracias, hermano. Te mando un abrazo gigante. Abrazo negro, saludos a todos, a todas y a todos.
Maquiavelo, mi concepto fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupo hoy. De la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldo, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Ni un pecado cometí. La política es así. Sobre la Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué. Sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, 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 bajo un sol feliz. Y así llegamos al final. Este fue nuestro sencillo homenaje a Enrique Pilchalar, el comandante de nuestro punk. Muchas gracias, Juani, por prestarte a dialogar con nosotros y a dejar todos estos pensamientos y sentimientos en tus palabras. Ojalá nos veamos pronto. Gracias, Walter, por la edición. Aquí del otro lado, Alejandro, el negro Gutiérrez, un servidor. Muchas gracias a todos. Y como siempre les decimos, que si sale todo bien, nos vamos a estar escuchando el próximo fin de semana. Chao, hasta luego, cuídense y vacúnense. Nos vemos pronto. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.